El mensaje de Jesús a la iglesia en Tiatira se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículos 18 al 29. El Señor Jesús, con mucha ternura, se dirige a su iglesia y le habla en los siguientes términos. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes a bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio y perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. A uno daré conforme a sus obras. Los demás que están en Tiatira no tienen esta doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y las quebrará como vaso de alfarero, así como yo la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesucristo conoce muy bien a cada una de sus ovejas, como Él mismo lo expresa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. El Señor nos dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. La iglesia se había distinguido por una vida de servicio fiel a Jesucristo. La iglesia se había destacado en su entrega, en su devoción, y estaban a la defensa para protegerse. Desafortunadamente, el Señor le dice a Tiatira, pero tengo contra ti unas pocas cosas, y es que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos. Querido amigo, querida amiga, mi querido hermano y hermana, uno de los problemas de Tiatira y uno de los problemas de aquellos creyentes que se dejan llevar por la presión, la corriente del mundo, o porque como Tiatira toleran. El principal pecado y amonestación de parte de Cristo para Tiatira es que tolera, es que no levanta la voz ante el pecado, ante la corrupción que está penetrando en sus filas. Y el Señor Jesucristo es muy claro. Aquí se toma a Jezabel como símbolo de lo que está pasando dentro de la iglesia. Jezabel fue la esposa de Acab, hija de un rey sidonio. Esta mujer era pagana, era idólatra y quiso imponer su religión en la nación de Israel. Y ustedes ven cómo el profeta Elías, cuando es confrontado por el Señor, dice, solo yo he quedado. ¿Por qué Elías decía que solo había quedado él? Precisamente por ese problema, porque la mayoría de los miembros, la mayoría del pueblo de Dios había preferido esconderse, había preferido huir,
antes que levantar la voz, antes que enfrentar la corrupción que había penetrado dentro del pueblo de Dios. Quedarnos en silencio ante el pecado tampoco es la mejor actitud. Quizás se hace por proteger, por asegurar el bienestar personal. Pero el Señor dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación o adulterio espiritual tiene que ver con esa unión con alguien que no es su cónyuge, sea esta unión sentimental, emocional o espiritual. El Señor hace un llamado a la entrega completa. Nuestra entrega a Jesucristo no debe ser a medias, debe ser total y completa. No debemos permitir que el pecado permee en nuestras filas. Hemos de levantar la voz. Por supuesto, hemos de hacerlo como lo hace Jesús, con amor, con ternura, con compasión y con el principal interés de salvar a las almas, de salvar las vidas espirituales de nuestros hermanos. Hay otra cosa que inmediatamente dice el Señor. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuántos hay que hoy son dominados por el pecado de la fornicación? Son dominados por la iniquidad, pero no quieren romper. Están fascinados, están hechizados con el pecado y no quieren apartarse del pecado. El Señor da tiempo. Ningún ser humano podrá decirle a Jesucristo en el juicio final, pero Señor, no me diste chance, no me diste oportunidad, fui destruido, fui llevado a la muerte de manera inmediata. No, el Señor a cada persona le da chance y oportunidad de arrepentirse, de buscarlo de corazón, de buscarlo con sinceridad. Y por eso Jesucristo dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. Y en Juan capítulo 6, verso 37, el Señor dice que el Padre le asigna sus ovejas y que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Cristo le da la bienvenida. Y cuando una persona no quiere arrepentirse, pero el Señor está empeñado en salvarla, el Señor agrega aquí en su mensaje a Tiatira. Por tanto, yo la arrojaré en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno daré según sus obras. Mis queridos, mis queridas, el Señor nos conoce a cabalidad. El Señor nos conoce en profundidad. No podemos ocultarle nada a Él. Y Él nos invita al arrepentimiento, de seguir en una actitud hostil, empeñados en el pecado. Esto traerá trágicas consecuencias para nuestra alma, para nuestra experiencia espiritual. Pero todavía el Señor procura por todos los medios salvarnos, rescatarnos de las garras del pecado. La mejor actitud, la mejor opción es escoger a Jesucristo, es volver a Él sin demora y hallar en Él perdón, salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo sigue hablando en su mensaje a Tiatira, y en su mensaje a ti, a mí, y en su mensaje a cada creyente en Cristo que anda en sus caminos, pero no está del todo bien, o que está en silencio ante el pecado que le rodea. A todos los demás que están en Tiatira y que no tienen esta doctrina, y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En ese periodo de la iglesia, dentro de la iglesia cristiana se estaban introduciendo una serie de prácticas contrarias a la fe cristiana, contrarias al evangelio de Jesucristo, cosas como la adoración de ídolos,
Los paganos se hicieron cristianos. Los cristianos hicieron concesiones para poder armonizar con los paganos. Pero esto fue el peor daño que se le hizo a la iglesia. Los paganos dejaron sus ídolos, pero ahora hicieron ídolos de Jesús, de María, de los apóstoles, y los adoraban y se postraban ante ellos. Trajeron también la práctica de un falso día de descanso, en vez del verdadero día de descanso dado por Dios en el Génesis, el capítulo 2, versos 1 al 3, el sábado. Ahora se introdujo un falso día de adoración, porque era el día que los paganos tenían para adorar a su dios Sol y a sus deidades. Pero Cristo nos dio el santo sábado para descansar y para reconocerlo a Él como el autor de la creación de este mundo. Y se fueron introduciendo una serie de engaños y de prácticas dentro de la iglesia para hacer esa componenda, para hacer esa negociación. Lo peor que podemos hacer como creyentes es negociar con el pecado, es negociar con Satán, es negociar con el mundo. La palabra de Dios es muy clara que no hay negocio, no hay componendas, no hay relación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre el templo y los ídolos. Los hijos de Dios deben mantenerse siempre en la línea recta, en la línea de Dios, en la línea de un escrito está. Así dice el Señor. El Señor le dirige esa palabra de consuelo a los fieles. Aquellos que tuvieron que huir, tuvieron que apartarse, tuvieron que esconderse ante el rechazo por parte de aquellos que eran creyentes, pero que ahora hicieron componendas con el mundo, con el paganismo, y se introdujeron estas falsas prácticas dentro de la iglesia cristiana. El Señor les dice: no os impondré otra carga. Pero aquí está el llamado de Jesús, el llamado tierno de Cristo a la fidelidad, a la lealtad hasta sus últimas consecuencias. El Señor Jesucristo añade allí en Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y las quebrará como vaso de alfarero, como yo la he recibido de mi Padre. Del año 306 después de Cristo, en la ciudad de Alejandría, nos viene la historia de Fileas. Fileas era un joven rico, era un joven gobernante, era un príncipe, un hombre que se había mantenido fiel a toda costa, en todo momento, en todo lugar, en toda responsabilidad. Desafortunadamente, por ser fiel a Cristo, fue rechazado, fue perseguido, fue capturado. Y se procuró por todos los medios disuadirlo de la fe cristiana. El prefecto de Roma en Egipto se entrevistó con Fileas antes de la ejecución. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir practicando y creyendo esa locura? Apártate de esa locura del cristianismo. Y Fileas respondió: nunca he estado loco y ahora estoy perfectamente en mis cabales. Pero ofrece sacrificios al emperador. No puedo ofrecer sacrificios que no sea Dios, el único Dios verdadero, no a ningún ídolo y no a ningún ser humano. ¿Y qué sacrificios son los que le gustan a tu Dios? La sinceridad, la fidelidad, la fe. Esos son los sacrificios que le agradan al Señor. Un corazón contrito y humillado. Su familia lloraba allí detrás de él. Su esposa, sus hijos, sus amigos procuraron disuadirlo. Pero Fileas fue claro: me mantendré firme hasta el fin. Cristo nunca me ha fallado. Es mi verdadero Dios. Es el Señor de mi vida. Es mi Redentor y Salvador. Y si he de entregar mi vida por amor a Él, la entregaré. Fileas
finalmente fue ejecutado, decapitado. Y su testimonio leal, su testimonio de fidelidad nos inspira a todos los creyentes a permanecer fieles a Jesucristo. Cristo nos dice, al que venciere, al que guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, se nos dice que los hijos de Dios gobernarán durante 1000 años. El Señor les dará autoridad. El reino será dado a los hijos de Dios. Actualmente es Satán y sus hijos quienes llevan el gobierno, pero Cristo es el Señor del mundo. Cristo es el gobernante supremo del universo y a Él le debemos toda adoración y toda fidelidad. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, Jesús nos invita a la fidelidad. Cristo fue fiel hasta la muerte y murió en fidelidad a Dios. Nada lo hizo apartarse ni un milímetro de un escrito está, de un así dice el Señor. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, es el ejemplo que hemos de copiar en nuestras vidas. Y yo les daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22, 16, el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo le es dado a su iglesia. En todas las épocas, en todos los periodos, en todos los tiempos, y más ahora en este tiempo, cuando son los días finales de la historia de la humanidad. Cristo le es dado a la iglesia. Él es la estrella de la mañana, que brilla. Jesucristo lo dijo en forma clara, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz de este mundo. Y todo el que viene a Cristo está en la luz. Todo el que viene a Cristo ha pasado de muerte a vida. Ya no viene a condenación porque anda en la luz, anda en Cristo. No andará más en tinieblas. Esto es el mayor don dado a la humanidad. Cristo es el mayor don dado a su iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El jovencito Joan Kay estaba en su casa con su familia. Eran una familia budista. Adoraban ídolos. Allí en un anaquel, en un rincón de la casa, tenían un ídolo feo. Allí colocaban todos los días fruta, plátano, arroz, en un símbolo de adoración a ese ídolo. Y le pedían a ese ídolo. Un día los padres se enteraron que en la ciudad había una escuela en la misión. Y que el propósito de esta escuela era dar educación a aquellos niños pobres, escasos de recursos, enseñarlos para que aprendieran las cosas básicas de la vida. Así que los padres de Joan Kay llevaron a Joan Kay a la escuela, hicieron todos los trámites, las diligencias, lo inscribieron en la escuela y pronto Joan Kay estaba en una escuela misionera adventista. Todos los días este niño escuchaba las lecturas de la Biblia, la lectura de la historia de Jesús. Nunca él había oído de un libro sagrado llamado Biblia. Nunca había escuchado acerca de Jesús. Y ahora estaba oyendo el mensaje del Evangelio a través de sus maestros misioneros. Entre más escuchaba de Jesús, más admiraba a Jesús, más quería aprender de Jesús. Y pronto quiso seguir a ese Jesús con todo su corazón, obedecer sus mandatos, seguir sus consejos, seguir sus indicaciones. Fueron muchas las cosas que aprendió Joan Kay en sus clases bíblicas todos los días, en sus clases de historias de Jesús que escuchaba allí en la escuela. Cuando este niño regresó a su casa,
Él venía con la determinación que debía destruir ese ídolo feo que había en casa. Y cuando llegó a casa le dijo a su madre que no debían adorar ídolos, que debían adorar al verdadero Dios, que debían adorar a Jesucristo. Y Joan Kay le comunicó a su madre que iba a destruir ese ídolo. Su madre se asustó. No hagas semejante cosa, hijo. Si haces eso, va a suceder cosas terribles. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Pero Joan Kay era un niño que había aprendido a temer a Dios, a amar a Jesucristo. Así que tomó su hachita, tomó aquel ídolo que era de madera y comenzó a destrozarlo con su hacha y lo convirtió en leña. De hecho, usó esa leña para preparar la cena aquel día. Preparó su arroz. La madre estaba asustada. Ella no quiso cocinar. Inclusive no quiso comer cuando ya Joan Kay había terminado de preparar la cena. Así que solamente cenaron Joan Kay y su hermanito. La madre estaba aterrorizada de lo que había sucedido y temía que algo terrible iba a pasar. A los pocos minutos de haber terminado de comer, Joan Kay comienza a gritar: mamá, mamá, me duele mucho el estómago, me duele el estómago. También su hermanito a los pocos instantes comenzó a gritar de la misma manera: mamá, me duele el estómago. Y la mamá le dijo: te lo dije que algo terrible iba a pasar si destruías ese ídolo. Pero Joan Kay recordó que Jesús es más poderoso que cualquier Dios y que cualquier ídolo. E inmediatamente llamó a su hermanito, se arrodillaron allí en la sala y clamaron a Jesús: Jesús, tú eres más fuerte que cualquier ídolo, tú eres más poderoso. Por favor, danos sanidad, cúranos de este dolor. Así clamó Joan Kay a Dios, rogando en el nombre de Jesús. Al mismo instante de terminar su oración, ya Joan Kay ni su hermanito tenían más dolor. La madre de Joan Kay quedó impresionada. ¿Quién es este Jesús que es tan poderoso, que puede hacer estos milagros maravillosos, que puede obrar esta sanidad? Yo quiero conocer más de ese Jesús. Yo quiero seguir a ese Jesús. Mis queridos, mis queridas, yo les daré la estrella de la mañana. A la iglesia le ha sido dado Jesucristo, la luz del mundo, la estrella de la mañana. En esencia, el mensaje de Cristo a Tiatira es a no hacer silencio, a no tolerar el pecado, a permanecer firmes de parte de Jesucristo, leales a Él, aunque se desplomen los cielos, fieles hasta la muerte. El Señor ha prometido una gran recompensa para sus hijos fieles. La pregunta para ti y para mí: ¿seremos fieles a Jesús? ¿Levantaremos la voz con amor, con compasión, con poder ante el pecado? El Señor nos invita. Él es nuestro ejemplo de lealtad y fidelidad. Sigámoslo a Él todos los días de nuestra vida.